Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Hoy 13 de marzo del 2024, miércoles, anticipamos un día, este ejercicio espiritual de análisis general sobre el tema que se comparte semana por semana. Este tema se compartió el domingo próximo pasado, que lleva como título Las potencias. Importantísimo tema, como todos, no vamos a soslayar los demás, pero ahí empieza el conocimiento de lo que espiritualmente somos, lo que esencialmente el Padre nos dotó cuando salimos de su seno para navegar en el universo creado por Él, para recoger experiencias en el mismo, para nutrirnos dentro del desarrollo de las potencias, dones, virtudes, facultades y atributos. Sin más preámbulo, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos conceda el permiso al mundo espiritual de luz, a Elías, a María, para poder, en el silencio de nuestra mente, en el recogimiento de nuestros sentimientos, de nuestros corazones, en la preparación de sentir y exponer y practicar y abrazar esta divina enseñanza, nos conceda nuestro Padre también, llegue a Él nuestra petición dentro de la oración por lo nuestro, por los nuestros, la intercesión por nuestra hermana humanidad, por todos los que fuera de nuestro círculo cercano y de nuestra heredad, nuestra herencia, que es nuestra familia, así lo necesitan, en la adoración y agradecimiento por todo y por todos, que nos dé el beneficio de la contemplación de lo espiritual para poder derramarlo en lo material e irnos armonizando dentro de esas potencias que nos ha concedido como apoyo al desarrollo de nuestro espíritu, embestido y revestido de luz y embestido por este cuerpo que es perfecto de acuerdo a lo que la ciencia lo ha determinado y que nos lo concedió nuestro Padre para explorar este mundo, esta creación, tomar experiencias. Padre, gracias por medio de los 5 sentidos, los instintos, que son las potencias materiales que nos dio el Padre, para aplicarnos dentro de lo espiritual. Gracias te damos, bendito Padre amorosísimo, Creador nuestro. Gracias te damos, gran y divino Maestro. Gracias te damos, oh gran Espíritu de verdad, de consolación. Gracias te damos por esa ternura que has derramado desde que nacimos de ti, brotamos de ti, y que la manifestaste en este plano a través de esa gran mujer que como madre de la humanidad y madre universal la tienes en espíritu para interceder por nosotros, que es María. Dentro de tu espíritu divino han brotado espíritus que con gran misión, Padre, nos has mandado a acompañarnos para saturar e influenciar de espiritualidad a esta humanidad que tanto necesitamos de esto, que es Elías. Y todos aquellos hermanos, seres de luz, que evolucionados se encuentran, que pasaron a la luz del conocimiento de este sexto sello en el cual nos encontramos, que abrazan tu sabiduría que los ha perfeccionado. Así te pedimos nos concedas, dentro de esta ley de evolución en la cual nos tienes, perseverar, regresar hacia ti e ir formando el cielo correspondiente de acuerdo a nuestros méritos. Esa nueva Jerusalén que has prometido y que ahora estamos
sintiendo, tocando, presenciando y viviendo en estas enseñanzas. Vamos a darnos un minuto para hacer una oración y conectarnos en sentimiento y pensamiento, estrecharnos para así poder continuar con esta divina enseñanza. Oremos, hermanos. Así que sea. Antes de dar inicio a la lectura y al complemento de la enseñanza que se va a compartir hoy como parte final del tema, que no es todo, es solamente tal vez una décima parte de lo que en el legado del Padre nos habla. Por medio de las redes en YouTube nos ha perdido Irma Belia Dávila. Orar por ella, pedimos oración por ella, por Irma Belia Dávila y bendiciones para ti y para todos los que necesitados estemos de esa oración colectiva que hace la fuerza. Pues bien, vamos a dar inicio a este ejercicio espiritual. En la cátedra que sobre el tema se entregó el domingo a través de los labios de los portavoces durante 1866 a 1950, el Padre dejó como legado, como tercer testamento. Hay muchos temas que el Padre dentro de su legado nos ha dado a conocer. En este caso lo que nos ocupa son las potencias, y para desarrollarlas nos dice que necesitamos preparación espiritual para manifestar esas potencias y esos dones. Nos hace del conocimiento que dentro del amor, la vida, la inteligencia, la razón, el raciocinio, la voluntad, la eternidad, la conciencia y tal vez se me escape alguna más, están la fe, que unidas a la buena voluntad y al pensamiento elevado, que son potencias espirituales, podemos ir soportando las pruebas y hasta visorándolas antes de y poder salir avantes. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo fue la primer potencia que manifestó divina de Él para crear todo lo existente en este mundo y en otros más, en el universo espiritual, en el universo material. Por eso así se manifiesta el Padre, dándonos el conocimiento de que esas tres potencias fueron las primarias de Él, que en este mundo terrenal, a través de esa Trinidad, nos vino a entregar como Padre la ley que conduce en la primera era,
como hijo, cual Cristo, que es su verbo creador, que es vibración, no es palabra, es vibración creadora, se manifestó a través de Jesús, nuestro divino Maestro de Nazaret. Y ahora en esta tercera era, iniciada en 1866, quien preparó su venida como Espíritu Santo fue Elías, que su representante nos está entregando la sabiduría que perfecciona. 3 fases: la ley, el amor y la sabiduría. 3 potencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, divinas, y una sola voluntad y un solo amor. Pues el hombre así está creado también, en 3 potencias, que la potencia divina se manifiesta en el hombre a través de la conciencia, la potencia espiritual manifestada a través del hombre por el espíritu creado por él, y la potencia divina a través de la creación de este cuerpo, que aunque temporal, esta vestidura es perfecta para poder cumplir el cometido de experimentar, avanzar y practicar todo lo que nos dejó como legado desde que salimos de él. Nos advierte que si no reparamos y concientizamos que la ignorancia es la causa del letargo y el estancamiento, y si nos seguimos hundidos en esa oscura noche de esos pensamientos, de esa ignorancia, la luz del conocimiento no llegará. Pero si lo manifestamos, lo practicamos a través de esta enseñanza, esa luz de conocimiento nos dará paz, armonía, amor, salud, abundancia, justicia y sabiduría. Ahí está, en lo que en la primera parte nos dice el Padre. A grosso modo así lo quise yo compartir con mucho respeto para que podamos ingresar a la entrega de la culminación de este pequeño pero tan sabio y tan lleno de esencia y de sabiduría y de amor que el Padre nos entrega. Pues voy a, como interlocutora, a compartirles lo que continúa para este día, y que en análisis general vamos a tratar de compartirlo dentro de nuestra evolución, dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestro gran deseo de cumplir con esta misión que abrazamos, unificados a 144,000 que en esta era el Padre ha mandado a este mundo, y que traemos el firme deseo de evolucionar y avanzar de párvulos a discípulos. Pues bien, hermanos, nos dice en la continuación de esto nuestro bendito Padre, nuestro divino Maestro: he querido que a través de esta obra conozcáis todos los dones y potencias de vuestro espíritu. Os he impartido mis enseñanzas de amor. Os he concedido tiempo suficiente para que cultivéis vuestros dones y para que podáis iluminar el sendero de los que en tinieblas se encuentran con la luz de mi verdad. Juan derramaba las aguas del Jordán sobre el cráneo de los hombres. Aquí se refiere a Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Así las derramaba como un acto simbólico de que debían purificarse para la llegada del Maestro. Yo sometí aquel cuerpo a ese acto como un ejemplo de humildad y mansedumbre, queriendo daros a entender que cuando el hombre siente que todas sus potencias han alcanzado su completo desarrollo y que su ser ha logrado la armonía entre el espíritu y su envoltura, esa es la hora propicia para hacer las más grandes y nobles obras de la vida, porque se ha alcanzado la madurez, la fortaleza, el ideal y la serenidad.
En esta comunicación del Espíritu recibiréis más luz para que entendáis mejor la vida. Tendréis la inspiración que os induzca, a ser más buenos, purificando vuestros sentimientos y despertando vuestro corazón a la caridad. Esos son los momentos en los que despiertan las potencias y dones del Espíritu y se preparan para cumplir sus diversas misiones, a través de quien las posee. Una nueva guerra se avecina. En ella tomarán parte todas las potencias y fuerzas del hombre, y es menester que los hijos de este pueblo, a quienes les toque vivir en esta prueba, sepan cruzar por ella con su estandarte de verdad, dejando una profunda huella de espiritualidad. Sanad enfermos, por fe y por amor. Desarrollad vuestras potencias, para que sepáis con cuánta gracia os he preparado, y no digáis que lo que hoy os pido está fuera de vuestro alcance. El hombre se ha olvidado de su Creador y solo ha querido vivir para su materia. Hoy viene el Maestro a deciros: aprended a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu, para que el dueño del mundo y de los átomos, de las grandezas de lo infinito y hasta de los más imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos. Brille y resplandezca en vuestra morada de luz, esa luz que os envuelve e ilumina como a todos los astros. La humanidad, en su materialismo, me dice: ¿será cierto que existe el reino del Espíritu? Y yo os contesto: oh incrédulos, sois el Tomás del tercer tiempo. Sentid piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza. Esos no son atributos de la materia, como tampoco lo son las gracias y dones que lleváis ocultos en vosotros mismos. Todos esos sentimientos que lleváis grabados en vuestro corazón y en vuestra mente, todas esas potencias son del Espíritu y no debéis negarlo. La carne es solo un instrumento limitado y el Espíritu no lo está. Él es grande por ser átomo de Dios. Entonces veréis abrirse en vuestro espíritu un mundo desconocido. Sentiréis que penetraréis a una nueva vida, y al contemplar desde ahí a esta tierra, esta escala en donde ahora habitáis, sentiréis piedad por el mundo que sufre, que se angustia y vive sin esperanza, porque no le ha llegado todavía la luz de esta revelación que yo os he traído en este tercer tiempo, y vuestro espíritu me pedirá la misión de trabajar espiritualmente por él, para conducir sus pasos por el verdadero camino. La trágica historia de los amos del aire. Reuniréis todas vuestras potencias para ponerlas al servicio de vuestros hermanos, menores, de aquellos que no han querido oír la voz de su Padre celestial, que es amor y justicia. Entonces os convertiréis en emisarios de paz
y así seguiréis trabajando en la obra divina. Así seguiréis y conoceréis cuán grande es la misión espiritual que os corresponde. Y en cada nueva escala que alcancéis, me sentiréis más cerca. Mi voluntad será la vuestra y la de vosotros la mía. De esta manera os llevaré por el camino que conduce a mí. En el camino que se ha marcado a vosotros, no hay pruebas que sean inútiles. Todas tienen un fin, que es el de perfeccionar a vuestro espíritu. Las grandes pruebas son siempre para los espíritus grandes. Por eso, cuando veáis venir sobre vosotros un torbellino que amenace destruir vuestra tranquilidad, no temáis, id a su encuentro y vencedlo con la potestad que os he entregado. Esperad el tiempo necesario y en vuestra lucha no debilitéis. No querráis conjurarlo en el momento en que aparece ante vosotros. Permaneced orando y velando. No os hablo de los elementos de la naturaleza, sino de aquellos que sirven de crisol al espíritu y que cuando son bien aprovechadlos para que os ayuden a escalar, descubriendo ante ese camino los nuevos caminos. Les hacen conocer y les despiertan sentimientos que habían permanecido dormidos y que les eran necesarios para evolucionar. Por eso conoceos a vosotros mismos. Os he dicho, penetrad en vuestro propio ser y hacer uso de vuestras facultades y potencias, porque hoy necesitáis conocerlo todo y abarcarlo todo con vuestro espíritu, para que dejéis concluida vuestra obra en la tierra. Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe, que dudáis de la comunicación de mi espíritu a través del entendimiento humano, que dudáis hasta de vuestros dones o potencias que aún no desarrolláis. ¿Qué podéis hacer con tanta duda? ¿Qué prodigios podéis palpar? Ninguno. No quisierais ser vosotros la semillita de esta parábola, para tener mañana la gloria de ser llamados por vuestro Padre los hijos de la fe, como yo amé a Noé. No temáis, que el huracán no se levantará tan solo en contra de vosotros. Así como veis que los pueblos y las potencias de la tierra se arman para la lucha, así también las distintas religiones se aprestan para dar la batalla. Observad unos instantes el universo que os rodea y admiraréis la armonía, la obediencia y precisión con que todos los reinos y todos los seres cumplen su destino. ¿Creéis que mi obra sería perfecta si todo lo creado no obedeciese a una sola ley? Vosotros que sois mi obra maestra, estáis dotados de libre albedrío, de voluntad, inteligencia y de todas las potencias que integran al espíritu, para que por medio de los méritos logrados con el desarrollo de vuestras virtudes, lleguéis a conquistar la perfección espiritual, en cuyo estado experimentaréis la paz, la dicha, y encontraréis la luz plena que os he preparado para que alcancéis la tierra prometida. El hombre
es mi única y verdadera imagen porque tiene vida, inteligencia, voluntad y potencias como su Dios y Padre. Encuentro paz en vuestro espíritu y armonía en vuestros sentidos. Esa paz la esparce vuestro ser y esa preparación interior invita a mi espíritu a descender en su irradiación divina. Tened preparadas todas vuestras potencias para que podáis analizar mi enseñanza. ¿Cuál fue el verdadero sentido de aquella parábola que entregué a los primeros? Su sentido se lo enseñó la voz divina que por primera vez se hacía sentir en el hombre a través de su conciencia, para prevenirlo ante las pruebas que la vida le presentaría. Era la voz paternal que le decía con todo cariño al hijo: preparaos, velad, velad y orad, para que no caigáis en tentación. Alerta, despertad, despertad vuestros sentidos y potencias, para que podáis salir avante de la prueba que os dejo dentro de la lucha del espíritu y la materia, en los que deben triunfar los valores eternos sobre la pequeñez del cuerpo perecedero. Mirad todo cuanto os rodea, pero caminad con cautela para que no vayáis a tropezar. Ese cuerpo que poseéis y a través del cual percibís todas estas maravillas y bellezas de la creación, es solo una débil criatura a la cual debéis guiar con el espíritu. No vayáis a dejar que ella os imponga sus deseos y sus inclinaciones materiales. Enseñadla a que ella tome lo que necesite, siguiendo mi ley. Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Creador, ahora os digo que este reino material, formado por mí con gracia y perfección, es un libro abierto que siempre os habla de los tres reinos, de los tres tiempos y de las potencias del Padre. La creación quedó también preparada para que las 7 etapas de su formación fueran una figura de los 7 sellos, ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto he venido a descorrer con la luz de mi palabra. El Espíritu podrá llegar a hacer oír su voz si estáis preparados. El Hijo del Padre que en vosotros mora tiene potencias muy grandes que le ha concedido su Creador para ayudar a los que están necesitados. Por eso os estoy enseñando a no dejar morir a los que os hacen presente su queja, a no dejar que se pierda en el desierto la voz de aquel que os llama. Dar de lo que recibís. Es ley que vuestro Padre os ha enseñado. ¿Os he amado yo? Entonces podéis dar vuestro amor a vuestros hermanos. Entregaos ese amor fraternal de unos a otros. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley. En Cristo os hizo escuchar la voz del Verbo, y el que ahora os envía a Elías en espíritu para que venga a preparar a los hombres, porque en este tiempo aprenderán a comunicarse con el Espíritu Santo que soy yo mismo. Quien llegare a comunicarse conmigo encontrará que soy el propio Padre, y que aquel a quien llamáis el Hijo
es el verbo del amor de la divinidad. La Trinidad de Dios no significa diversidad de espíritus, sino atributos y potencias manifestadas. Cristo nació. Cristo en Jesús nació y murió en pobreza, en pureza y perfección. Y hubieras deseado que permaneciese eternamente en la tierra. Por ello lo habéis querido perpetuar en imágenes fabricadas por la mano del hombre. Debéis comprender que desapareció su forma humana para dejar tan solo al espíritu del hombre, cual Cristo. La esencia purísima de su palabra y de sus obras, que fueron la expresión perfecta del amor divino. Ahora que vengo a manifestarme en espíritu y me he comunicado por medio de los entendimientos preparados por mí, ¿qué es lo que podéis materializar de mi tercera manifestación? ¿Esperáis divinizar objetos, lugares o personas? No. Solo debéis conservar de este tiempo de mi comunicación espiritual la luz infinita que he derramado en vosotros, la luz que es de conocimiento y eterna sabiduría. Si en la ley del primer tiempo buscaseis amor y sabiduría, los encontraréis. Si en el amor de Jesús buscáis la ley y la sabiduría, las hallaréis. Y si en la sabiduría que mi espíritu ha derramado en este tercer tiempo, en esta tercera era sobre todas las criaturas, trataseis de encontrar la ley y el amor, en su fondo encontraréis ellos mismos. Ved cómo todas las virtudes y potencias divinas forman una sola esencia, y esta está en Dios. Os digo, quien no ama, no manifiesta su amor en la forma más elevada y con absoluta pureza. Se carece del amor, del verdadero saber, y muy poco será lo que posea. En cambio, el que ame con todo su espíritu y con todas las potencias de que ha sido dotado, ese llevará en sí la luz de la sabiduría y sentirá que realmente es el dueño de todo lo que le rodea, porque lo que el Padre posee es también propiedad de sus hijos. No estáis solos para luchar, no estáis ciegos para caminar, ni carecéis de armas para defenderos. He hecho comprender a vuestros espíritus las bellezas de la vida espiritual. He abierto vuestra mirada espiritual hacia el futuro. Os he descubierto los dones y potencias que lleváis aletargadas en lo profundo de vuestro ser. Todas las potencias de vuestro ser pueden encontrar en mi palabra la senda luminosa y por donde podrán evolucionar y perfeccionarse hasta lo infinito. Y culmina diciendo que mi paz sea con vosotros. Pues bien, maravillosa revelación, maravilloso exhorto, excelsos consejos que nos da el Padre para ir reconociéndonos en potencia lo que somos en esa Trinidad que nos crió. La potencia divina que es la conciencia la hemos estudiado. Cómo a través de nuestra conciencia, de esa potencia tan grande
que es la parte, la chispa que nos va a acompañar, es nuestra eterna compañera, jamás nos va a abandonar, porque es el vínculo para que el Padre nos hable a nuestro espíritu. Pero el espíritu, ¿qué potencias posee para escuchar la conciencia? Está la vida, que es eterna. Conscientes de que estamos en una vida eterna, caminando a través de mundos y moradas temporales, tratemos de perpetuar con amor y conocimiento y práctica esta enseñanza y saber que el espíritu debe de dominar el intelecto que ejerce el cuerpo a través del cerebro por la potencia del raciocinio. Una situación bien razonada, cualquier prueba, no preguntar por qué, sino para qué, esgrimir las armas del amor, razonar la prueba, razonar el suceso, sentir amor e inteligentemente programarnos a que los instintos y los sentidos del cuerpo, que son temporales, porque el cuerpo perece, sean conducidos con inteligencia, con amor, con raciocinio y con la gran potencia de la voluntad a transformar las obras en obras inspiradas por esa gran potencia, don, virtud y todo, que es el amor, porque el amor es Dios. Ahí nos da una semblanza más o menos de cómo dominarnos como ser humanos. Bueno, digo más o menos porque así le entiendo yo. Por eso Él nos dice, no estáis solos para luchar, no estáis ciegos para caminar, ni carecéis de armas para defenderos. Nos ha hecho comprender lo que poseemos espiritualmente y no lo estamos ignorando. En virtud de esa transformación que a través de la conciencia y el espíritu gobernemos nuestra materia, porque esa es la lucha, porque la materia tiene sentidos e instintos, vamos a ir avanzando hacia el futuro espiritual, vamos a ir descubriendo ahí por añadidura nuestros dones, que ya estudiaremos cada uno de los dones. Por lo pronto sabemos del cúmulo de potencias, pero hay que ir analizando una por una. Y que las tenemos aletargadas en lo profundo de nuestro ser, nos lo dice. Así como vamos a poder evolucionar. La evolución es movimiento y cambio. ¿Qué hace la mariposa? Las grandes enseñanzas, porque dice el Padre, observad la naturaleza, mi creación, ahí encontraréis grandes lecciones. Obedeciendo una ley que no tienen espíritus nuestros hermanos menores, la naturaleza, sino que obedecen a una ley que rinde tributo al Padre. Las flores exhalan sus colores, sus aromas y le rinden tributo al Padre. La mariposa da un ejemplo de transformación, de menos a más. Ahí nos está hablando el Padre a través de las potencias del sentido de la vista. Y todo eso debemos de ejercerlo con amor, porque el que no ama, el que no manifiesta amor, que es una potencia, un dos, una virtud muy grande, es la forma más elevada y absolutamente pura de manifestar a Dios ante los demás y sentirlo en nosotros mismos, porque el que siente amor está sintiendo a Dios. Pero ¿qué nos pasa? Nos ganan las potencias de la carne. Cuando nos ofuscamos, se desbordan los instintos por medio de los sentidos y el espíritu no sabe gobernar eso con inteligencia, con raciocinio, con amor, con voluntad suprema. El amor no solamente es sentir amor, el amor contiene todas esas potencias inteligentes,
razonadas y con una voluntad inquebrantable como nos la mostró en Jesús y en esos grandes enviados que han llegado a este mundo. En las potencias divinas, sabes, queremos dividir al Padre en tres formas, pero el Padre es uno manifestado en tres fases diferentes. Y para culminar, yo quisiera agregar algo más. Cuando el Padre nos dice que el hombre es su única y verdadera imagen, porque tiene vida. Qué potencia tan grande es la vida, ¿no? Magnífica, maravillosa. Y no nada más en este mundo, porque recordemos que la muerte como tal no existe. Tiene vida, tiene inteligencia y voluntad como Dios. Él es vida manifiesta por medio de obras en vibración que es su verbo creador, los mundos, los universos. Tiene inteligencia, pues a tan solo veamos la formación de en el cosmos, de las constelaciones, de los mundos, de los soles, de todo lo que existe en él. Qué inteligencia tan maravillosa. Y voluntad, pues él posee una voluntad inquebrantable porque jamás se quebranta. Tan lleno de buena voluntad está que por amor nos sigue esperando. Pues debemos de ser esa semillita que el Padre manifiesta en una parábola donde la semilla tiene que germinar, seguirse cultivando y ser un gran árbol, donde el tronco sea el amor, su ley de amor, y sus ramas sea el conocimiento de todo lo que somos en potencias, virtudes, dones, facultades y atributos, para que nuestros frutos sean llenos de candor, de salud, de bienestar, de todo lo que es la vida verdadera. Pues muchas gracias por escucharme y con esto culmino yo mi labor de esta semana y vamos a entrar al segundo bloque de nuestro ejercicio espiritual, que es el análisis general de todos los que así tengan algo que aportar. Adelante, por favor, levanten su mano y compartan lo que así se tenga que compartir. Adelante, línea abierta, por favor. Adelante con Ramón García, aquí en Guadalajara. Adelante, línea abierta para ti, Ramón. Pues muy bien, mis hermanos, en el acto y bendito nombre del Señor, yo saludo a todos. Pues bueno, como nuestro hermano, pues, José Manuel, dice nuestro Padre, dice, en el camino que se ha marcado a vosotros no hay pruebas que sean inútiles. Todas tienen un fin, que es el de perfeccionar a vuestro espíritu. Las grandes pruebas son siempre para los espíritus grandes. Por eso cuando veáis venir sobre vosotros un torbellino que amenace destruir vuestra tranquilidad, pues no temáis, ir a su encuentro y vencerlo con la potestad que os he entregado. Nomás que necesitamos saber en qué momento se nos presenta. Esperar el tiempo necesario y en vuestra lucha no debilitéis, no querráis conjurarlo en el momento en que aparece ante vosotros. Permaneced orando y velando. No os hablo de los elementos de la naturaleza, sino de aquellos que sirven de crisol al espíritu y que cuando son
bien aprovechados, le ayudan a escalar. Descubriendo ante el nuevo camino, le hacen conocer y le despiertan sentimientos que habían permanecido dormidos y que le eran necesarios para que le ayudaran a evolucionar. Dice, conoceos a vosotros mismos, os he dicho, penetrar en vuestro propio ser y hacer uso de todas vuestras facultades y potencias, porque hoy necesitáis conocerlo todo y abarcarlo en vuestro espíritu, para que dejéis concluida vuestra obra en la tierra, dice nuestro Padre. Entonces, pues debemos saber el momento en que nos llegan esos espíritus para, a través de la oración, pues vencerlos. Pues eso es todo, mis hermanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, dice que cuando llegue las pruebas, pensemos inteligentemente que no es un acto de venganza ni de castigo del Padre, sino trae alguna enseñanza y vencerlo con la potestad que nos ha entregado. La potestad es el poder. ¿Cuál es el poder? Lo que acaba de decir nuestro hermano Ramón, la oración. Ejercitar las potencias en la voluntad y en el amor, la inteligencia y el razonamiento en la vida a través de esta eternidad. Vamos con Margarita Tenorio para que nos comparta su análisis el día de hoy. Adelante, Marga, por favor, línea abierta. Sí, sí, hermanos. Bueno, yo quisiera enfocarme a 2 párrafos, pero antes lo que acaba de mencionar nuestro hermano Ramón, conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que nos viene a revelar esas potencias, esa perfección de Dios. Nos vino a dar un átomo de Él mismo. Somos eso. Somos potencias, somos atributos, somos dones, somos potestad. Pero es importantísimo que tengamos muy bien conocidas cuáles son esas 7 potencias, porque esas 7 potencias están en nosotros mismos. Recuerden, hermanos, que el Padre en su enseñanza, el 7 es un número de perfección. Entonces tenemos que aplicar todo lo que se ha leído, todo lo que se ha hablado desde el domingo, para enfocarlo en qué es lo que quiere el Padre que nosotros hagamos. Porque Él ya lo hizo todo. Ella nos ha dado todas las armas, como ahorita se acaba de leer. Todo lo llevamos en nosotros. Pero mire, en todos estos párrafos no encontré un párrafo donde nos menciona las 7 potencias. Por eso se las quiero leer para que las escriban. Son palabras, una sola palabra encierra una potencia. La vida, el amor, la conciencia, la fuerza, la voluntad, la razón y la eternidad espiritual. Palabras tan sencillas, pero que encierran la esencia de Dios mismo, para que nos demos cuenta que ahorita que se nos está hablando de conocernos a nosotros mismos, no es para que nos enfoquemos únicamente a la oración. La oración es el camino, sí, claro, pero es aprender
a resolver, a razonar los obstáculos, las pruebas que se nos presenten. Porque aquí está la razón, que es la facultad no solamente de pensar, sino de decidir por nosotros mismos el camino que tenemos que abordar. Está la vida, pero no la vida humana, la vida, vamos a decir a veces, mediocre que nosotros mismos llevamos, de guerras, de dolores, de ingratitudes, de egoísmos, de miserias. No, es la vida perfecta que Dios nos ha dado. Entonces, si vamos analizando una por una, nos damos cuenta que el poder está en nosotros. Voy a dirigirme a 2 párrafos que los considero muy importantes, porque aquí nos está hablando el Padre. Primero que nada, voy a un párrafo que nos dice, nos pregunta, ¿en qué me inspiré para crearos? Nos hace esa pregunta y nos contesta, en mi amor, porque antes de formaros, ya os amaba en mí. Amaba el Señor a los que habían de ser sus hijos, mas también quería sentirse amado por ellos. Para los hijos, formé la naturaleza, los elementos, los mundos, las moradas, para que pudiesen disfrutar de la vida material y empezar así una jornada de perfeccionamiento y de elevación. Di a los espíritus un cuerpo material donde pudiesen reflejar sus sentimientos y sus potencias, guiados por la conciencia. Aquí, en este párrafo, que es muy breve, nos viene a hacer un resumen de todo lo que Él nos dio. ¿En qué se inspiró para formarnos? En el amor. En el amor. Por eso nos dice, antes de formarte, ya te amaba en mí. Porque Él es el amor. Él es el amor. Brotamos del amor. Por eso en nosotros no tiene cabida la maldad, no debe de tener cabida la maldad, porque brotamos del ser perfecto que es el amor. Ahora aquí nos viene a decir que Él nos amó antes de que nosotros hubiéramos brotado de Él, pero quería Él sentirse amado por nosotros. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en esto? Que el amor sea lo natural, lo que fluya de nosotros mismos hacia Él. Porque si somos esencia de amor, no puede brotar otra esencia que no sea más que la del amor. Por eso nos dice, para los hijos, nos va detallando todo lo que vino a hacer para que encontráramos todos los elementos, todos los mundos, todas las moradas, toda la naturaleza, todos los elementos los puso a nuestra disposición. Nos los entregó, hagan de cuenta como ese paraíso que Él fue creando para ese hijo que amaba tanto y que sabía que iba a venir a aprender las grandes lecciones. Pero en ningún momento por su mente atravesó haber creado algo que fuera un tropiezo para nosotros. Ahí está la responsabilidad que implica penetrar a un análisis de estas
potencias. Nos dice, les di espíritus, les di un cuerpo material y los iluminé con una luz interior que los guiase siempre, que los alertara de cualquier peligro y que ahora que estamos ya en esta edad espiritual, en una madurez, vamos comprendiendo que esa luz interior es el juez que siempre corrige, es la luz que siempre ilumina, es el amor que siempre nos habla, es la caridad que siempre está antes para que nosotros la ejerzamos. Entonces, nos damos cuenta que estamos perfectamente armados, que ya no debemos de ser los que siempre estiremos las manos para pedirle a Dios que nos ayude, porque precisamente esa es nuestra madurez espiritual. Saber decidir por nosotros mismos el camino que nos corresponde. El siguiente párrafo, aquí viene a hablarnos, y lo voy a tomar este párrafo porque es amplio. Aquí nos viene a decir, bienaventurados los que se preparen, porque el mañana sabrán leer, fíjense a lo que estamos haciendo, sabrán leer con buena voluntad estas enseñanzas que os hablan del destino de la humanidad, del futuro de las naciones y del triunfo de la luz, que es la del amor, la de la paz y la justicia. En este breves renglones me detengo, porque con lo que hablamos ahorita del párrafo anterior, nos viene a recibir dándonos la bienaventuranza, cuando Él nos dice, bienaventurados. Esa palabra encierra un regocijo del Padre, de estar, de que nosotros estemos repasando las infinitas párrafos que ahorita se acaban de leer y que no nos enfocamos a paso ir en la letra que Él nos entrega. Cuando nos dice, bienaventurados los que se preparen, ¿a qué es a lo que nos está pidiendo aquí la preparación? Y en el mismo párrafo nos entrega la respuesta. Cuando nos dice, porque el mañana sabrán leer con buena voluntad. Aquí está la voluntad que les mencioné hace un rato. Con buena voluntad estas enseñanzas que os hablan. Fíjense la responsabilidad que tenemos del destino de la humanidad, del futuro de las naciones, del triunfo de la luz, que es el amor, de la paz y de la justicia. Nada más en estos breves renglones, vean toda la responsabilidad que tenemos. No solamente de leer 10 hojas, 30 hojas, un párrafo, hermanos. Uno, esa preparación que de la cual nos está hablando es llegar a ser hombre de buena voluntad. Aquí nos lo acaba de decir. Ser hombre de buena voluntad. ¿Y qué es un hombre de buena voluntad? El que obedece, el que practica, el que vive apegado a la ley del Padre. Podemos decir, camino difícil. No, hermanos. Creo que todos podemos saber y sentir
que Dios no nos exige nada. Él espera que nosotros demos un pasito cada quien. Pero aquí está la responsabilidad ante las naciones, ante la humanidad. Esa es nuestra responsabilidad. Nos dice el mismo párrafo, no estoy yéndome a otros. Esta doctrina hará verdaderamente libre al hombre. Fíjense, porque él, creyéndose libre, al huir de la conciencia y de mis leyes, ha ignorado que en sí lleva atributos, potencias y dones, que no ha sabido desarrollar, por lo que en vez de ser libre, ha sido esclavo de sí mismo, esclavo de su ignorancia. Aquí me detengo para detallar este párrafo. Todo está en la doctrina. Todo está, recordemos que hace unos días se analizaba que la doctrina es la columna que sostiene el templo del universo. Para que nos demos cuenta la profundidad que tiene la palabra del Padre. Dice, esta doctrina hará verdaderamente libre al hombre, porque él, creyéndose libre, ha huido de escuchar a la conciencia. Hemos huido, porque vamos a hablarlo en términos de lo que somos. Hemos huido de darle oído a nuestra propia conciencia, a sus leyes, porque, como lo analizamos anteriormente, la conciencia es el juez que siempre corrige y que siempre nos está hablando, con amor, con firmeza, pero que muchas veces nos hacemos sordos para escucharlo. Pero aquí nos dice algo que ha ignorado, que la humanidad, entendamos, la humanidad ignora que lleva en sí misma los atributos, potencias y dones. Nosotros formamos parte de la humanidad y nosotros también ignorábamos que llevábamos estas potencias, estos dones y estos atributos. Al ignorarlos, al no conocerlos, caemos en la ignorancia de nosotros mismos, porque nuestra vida humana, sin haberlos conocido uno por uno, palabra por palabra, los hemos ido viviendo todos. Si nosotros analizamos cuántas cosas por intuición, y ahorita más, en esta tercera era, hemos realizado. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia cuando por intuición ha recibido todo el legado que Dios le ha entregado para llegar a la evolución que ahora tenemos? Ha sido usando sus dones, que los ignora, que los ignoramos todos. Pero ¿qué va a hacer cuando nosotros ya, como ahora tenemos el texto en la mano, cuando nosotros conozcamos cuáles son todos nuestros dones, cuáles son estas 7 potencias y cuáles son esas 7 virtudes que tenemos que vivir en nuestra propia vida? Ahí estaría, ahí está la fuerza, ahí está todo para poder vencer en nuestras propias calamidades. Por eso nos dice que en vez de creernos libres, cuando decimos, como ahora estamos viendo que somos una humanidad que ya no respeta leyes, que ya transigimos, que estamos ahorita en la mayor grande de las confusiones,
Es cuando nos creemos libres, señores de todo lo que nosotros queremos hacer. Y es cuando nos damos cuenta qué impotentes somos. Somos un átomo de polvo cuando los elementos están desencadenados. Por eso nos viene a decir, porque al querer sentirnos libres, al no escuchar la conciencia, al no cumplir con las leyes, hemos sido esclavos de nosotros mismos. Porque aquí, una vez más y miles de veces, Dios nos ha repetido, yo no te castigo, vosotros os castigáis solos, porque hemos sido esclavos de nuestra propia ignorancia. Sigo con el párrafo. Una humanidad así, ¿cómo podrá sentir en su corazón la paz de mi reino y llevarme en su corazón si su mente está ofuscada por las ambiciones materiales, si su corazón late solamente por las potencias humanas? El espíritu lo hemos materializado. El espíritu es esclavo de nosotros mismos. El espíritu está esclavizado en una humanidad ignorante de lo que es, de lo que posee y de lo que podemos hacer cuando lleguen estas lecciones a tantos oídos hambrientos de querer saber. Y nosotros tenemos los libros. Nos dice la humanidad se encuentra muerta espiritualmente, mas yo tengo poder para resucitar muertos. Vengo a llamarle a la vida. Esta palabra es la vida, hermanos. Esta palabra es la verdadera vida. La vida, la potencia de Dios, no la vida que hemos hecho nosotros. Esta palabra, ¿qué está diciéndonos Él? Vengo a llamarla a la vida y abrir ante ella un tiempo en el cual libere a su espíritu, conozca sus dones y por medio de ellos alcance el progreso y la elevación. Aquí nos damos cuenta que el estudiar las potencias, el conocer cuáles dones son los que Dios me concedió, el saber cuál es la virtud que tengo. Dios no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos hombres de buena voluntad. Y hombre de buena voluntad, lo vuelvo a repetir, es el que trata de acatar la voluntad del Padre. Por eso, ¿cuántas veces ahora estamos escuchando que nos viene a decir, aprended a bendecir vuestras pruebas, aprended a llorar en vuestros dolores? ¿Por qué? Porque el dolor es maestro. Y por desgracia, solamente con el dolor vamos abriendo los oídos, nuestros ojos. Por eso leyó José Manuel, no está sordo, no está ciego, no va solo. Claro que no. Nuestra propia conciencia, cuando caemos en grandes pruebas, tenemos que preguntarle al Padre, ¿qué me quieres decir con esta prueba? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Esa es la comunicación de espíritu a espíritu. No esperemos grandes acontecimientos. Es cuando hablemos de corazón a corazón. Nos dice, la humanidad busca sin saber lo que quiere. Y hoy vengo a deciros, yo soy lo que buscáis. ¿Quién no ambiciona la paz? ¿Quién no ambiciona la verdad?
¿Y quién no ambiciona la salud? Nos hace esas tres preguntas. Cuando el hombre haga mi voluntad, hasta los elementos se inclinarán ante él como siervos. Cuando el hombre haga la suya, los elementos se desencadenarán, haciéndole reconocer su falta de armonía, su falta de saber y su humildad ante su Creador. Hermanos, muchas gracias por escucharme. Son 2 párrafos que en esta ocasión he tratado de llevar hasta ustedes para que nos demos cuenta que tenemos que tener como manual el tema de conócete a ti mismo, porque ahí están las naturalezas de las cuales estamos formados, que es el espíritu, el cuerpo y la conciencia. Es un tema que como espiritualistas es fundamental, porque como hemos leído en este único párrafo, hay una humanidad ignorante, hay una humanidad que desconoce quién es, que con desesperación andamos buscando tratar de protegernos con cubrebocas, con todo, con esa grande prueba que tuvimos de COVID en nuestra vida, que se paralizó el mundo. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es la verdad y la palabra es la que nos ilumina. Infinitas gracias les doy por escucharme, hermanos. Muchas gracias, Marga, por consolidar esta enseñanza con tu análisis. Indudablemente, cuando el Padre nos dice que brotamos de Él como un átomo de su divinidad, un átomo de todo lo que en sus potencias, virtudes, todo lo que nos dotó es Él, nos dice que nos creó por amor, para amar y para ser amado. Él también siente la necesidad de amarlo. Ahí es donde debemos de inteligente y razonadamente decir, ¿quién es el Padre? El Padre no es un individuo, el Padre lo es todo. Y cuando nos dice que Él siente la necesidad de que lo amemos, si amamos a nuestro prójimo, vayamos a este mundo de las formas. ¿Qué es lo que existe? 4 elementos, 3 reinos y la humanidad. Si nos amamos todos con todos, estamos amando al Padre, respetando a los elementos, a los reinos, a la humanidad. Y luego corrobora también que lo que no nos ha dejado amar aparte de es porque, como lo dijo Margarita, somos entes sumamente egoístas. El ego es la personalidad del individuo. Formamos un carácter inadecuado, fundado en los sentidos y los instintos, mas no en las potencias del espíritu, sin raciocinio pleno de lo que es la espiritualidad. ¿Y qué pasa? Caemos en el egoísmo, en la división, y dejamos de amar a lo que tenemos enfrente y lo que tenemos por dentro, que es el Padre mismo. Vivimos inmersos en Él, somos Él, estamos en Él. Entonces Él siente esa necesidad de que lo amemos, pero no a una imagen, no limitarlo en un individuo, ¿no? El Padre no es un individuo, indudablemente. Pues sigue la línea abierta para que el que quiera y tenga así la necesidad, el deseo y sienta esa gran misión de compartir lo que entiende de esta enseñanza adelante.
aquí ya lo repetimos, no hay censuras, cada quien lo hace a su manera, en su conocimiento, y es bienvenido lo que se tenga que aportar. Adelante, por favor, queda la línea abierta. Bien, pues vamos a dar un avance más dentro del ejercicio espiritual. No sé si alguien quiera compartir alguna videncia, algún miraje, algún testimonio. Adelante también, por favor, queda la línea abierta. Adelante con la compañera de nuestro amigo y hermano Jorge Rosas, con Arcelia. Adelante, por favor, línea abierta. Sí, buenas noches, hermanos. En nombre de mi Padre bendito voy a entregar lo que me permitió contemplar al escuchar su palabra bendita. Son dos mirajes muy cortos. En uno veo un valle con un pasto verde. Hay 3 árboles, uno muy grande, frondoso, se ve con mucha vida, de color verde limón, que se mueve y desprende como si el sol estuviera pasando, atravesando ese árbol. Se ve muy brillante, con mucha luz. A un lado hay un árbol también grande, sin flores, sin follaje, con los troncos, con el tronco y las ramas secas, de un color gris. Y hay otro árbol más pequeño, igual, con follaje verde, pero este es verde verde y el otro era un verde limón, el primero. Este pequeño árbol en las ramas tiene como un fruto rojo, en cada una de sus ramitas tiene un fruto rojo. Después me permite contemplar que estamos escuchando su palabra bendita en las nubes. Ahí hay muchas sillas en donde llegan muchos hermanos, hermanos de luz, hermanos espirituales de luz, que los veo que llegan con su túnica blanca, todos ordenados, todos obedientes, con mucha humildad, atentos, escuchando la palabra. En el primer miraje interpreto que el árbol que se ve de verde limón, que se mueve, que se ve lleno de vida, interpreto que es el conocimiento y la sabiduría de nuestro Padre, porque emite luz, su presencia también. En el árbol que está seco, interpreto que es nuestra hermana, la humanidad, pues con ignorancia, con el corazón, como dice la enseñanza, con corazón materializado, con el espíritu esclavizado solo por la materia, por la materialidad, sin conocimiento a la vida espiritual. Y en el árbol pequeño que tiene frutos también pequeños en cada una de sus ramitas. En ese yo interpreto que es el escuchar la palabra de nuestro Padre, que al alimentarnos de esa sabiduría, de ese conocimiento, vamos evolucionando, vamos progresando, porque la palabra de nuestro Padre, como dice, es la potencia. Ahí es cuando contemplo las nubes y veo a nuestros hermanos que llegan obedientes, ordenados, pues es la presencia de ellos que nos acompañaron en esta palabra que se dio en este día, pero también siento que es un ejemplo a seguir, que debemos ser como ellos, con humildad, con obediencia y ordenados, con seriedad para tomar lo que es su bendita palabra del Padre. Eso es todo lo que yo puedo entregar en este día. Y pues lo dejo a la hermana Margarita. Y gracias infinitas le doy a nuestro Padre
y a ustedes, hermanos, por escucharme. Muchas gracias a nuestra hermana Arcelia por compartirnos este miraje tan bonito y vamos con Consuelo Benavides a ver qué nos entrega. También adelante Consuelo, línea abierta y queda la línea abierta para el que quiera manifestar sus videncias, sus mirajes. Adelante Consuelo, por favor. Buenas noches a todos y bendiciones. Pues voy a compartir una vivencia que nuestro Padre me permitió contemplar porque es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque nos ha dicho que quien ame a Dios también tiene que amar a los hermanos y aún a aquellos que consideramos enemigos. Sobre todo ahorita también no nada más en las casas, sino los gobiernos que están en pugna por las elecciones, y precisamente de eso trata también la evidencia. Vi un árbol mediano, pero seco, completamente seco, sin hojas, sin follajes, nada. Así ya el puro palito. Eran diferentes ramas, pero secas. De repente apareció alguien que ya desencarnó hace muchos años y de repente estiró su mano y empezó a salir fruto, pero resulta que de ese fruto unos salían medios podridos y otros no se sabía cómo estaban por dentro. Y enseguida de eso, cuando vi a un político que conozco, que estuvo en un partido, resulta que platicamos frente a frente, lo vi en esa visión y vi que estaba adquiriendo dinero de extranjeros porque ya se había reelegido hace mucho tiempo y ahora vuelve, pero con dinero extranjero. Así vi que muchos extranjeros quieren pues las riquezas de México. Entonces, tristemente a veces hay políticos que traen su campaña política de dinero de fuera, pero ya están comprometiendo los bienes que nuestro Padre dejó para la nación de México, como está escrito, y para todo aquel que venga aquí, ¿verdad?, a estas tierras a buscar trabajo, pan, sustento. Y de repente estaba en una casa antigua muy bonita, es como una hacienda y el pasto estaba verde, todo muy bonito, pero de repente la marquesina se empezó a caer y me dio tristeza porque ahí se veía que varios de los que estaban con ese político, tanto extranjeros como mexicanos con los que se reunía, les cayó esa marquesina a algunos y empezó a caerse la casa. Después de eso volví a ver el árbol y la persona me dijo, ven, siéntate aquí conmigo. Y me mostró un fruto que volví a arrancar y se vio el corazón como que apenas estaba queriendo podrir, así muy leve se veía, pero yo le quité el hueso y yo decía, ay, se ve hasta el fondo de la fruta, o nada más está por encima, no lo sé, pero me daba a comer el fruto y como que yo no me lo quería comer. Entonces me puse a pensar en todo lo que estaba pasando cuando vi que todo eso se caía. En eso vi que me daban se puede decir, un paquete de dinero que para que ayudara a gente. Entonces me dijo, este es el dinero para que lo administres y lo compartas con aquel que lo necesite, porque va a haber gente que va a pedir ayuda después de lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo lo que entiendo de esto es que nuestro Padre nos está pidiendo que tanto los que se van y extraen de México hacia el extranjero el dinero que le pertenece al pueblo, tengamos cuidado. ¿De qué manera? Orando por todo esto, tanto los que ya se van como los que están por entrar, y que nada pues manche la palabra de Dios, porque hay muchos que tristemente dicen que son creyentes,
y se van a diferentes denominaciones, incluyendo presidentes y demás, y usan el nombre de nuestro Padre como tapete. Usan el nombre de Dios, lo bueno, para echar mentiras y poder engañar al pueblo. Entonces, nuestro Padre sí nos está poniendo en alerta porque, como acaba de decir la hermana Margarita en los párrafos que leyó, somos responsables de la paz interior, de amar a nuestros hermanos, orar por ellos, pero también de los bienes de la nación, no nada más en los materiales, sino también en la palabra. Lo demás lo dejo a consideración de nuestros hermanos. Esto es lo que les comparto. Muy bien, muchas gracias, Consuelo, por tu aportación. Son evidencias que se ponen en evidencia precisamente el materialismo del hombre, ¿no? La representación del lucro por las potencias que el Padre nos da en el Espíritu, y que nos olvidamos de practicar la primer potencia, que es el amor, para que haya justicia, sabiduría. De la ley de amor se desprende todo. No, se materializa el hombre, se hace objeto de las bajas pasiones que generan los instintos, las necesidades del cuerpo desbordadas, y ahí viene el desconocimiento de ellos mismos, de lo que en realidad, como lo dice el Padre y a través del análisis de Margarita y de un servidor, nos empezamos a desconocer esencialmente lo que somos, y nos estancamos y estancamos a los demás. Son los ciegos que llevan al abismo a aquellos que le siguen. Importante es esto, estamos muy lejos todavía de comprenderlo como humanidad espiritualizada, armonizada con el mundo en el que vivimos. Por eso lo contempla nuestra hermana Arcelia, esos árboles, esos mirajes que vienen a corroborar el gran error en el que estamos. Dentro de la ciencia, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de las artes, dentro de todos los rubros, estamos contaminados, atorados. Vamos a ver qué nos dice Margarita al respecto. Adelante, por favor, línea abierta para ti, Marga. Bueno, miren, hermanos, las videncias tienen fíjense, son los frutos dentro de una humanidad que empezamos a dar primeros pasos dentro de la espiritualidad. Las videncias son muy claras. Por eso yo les suplicaría a mis hermanos que cuando se entregue una videncia, el Padre nos viene a decir en su enseñanza que el vidente sabrá qué entregar y qué guardar para sí mismo, para poder entregarlo después en corto, porque en la evidencia no podemos mezclar las cosas humanas, las bajezas humanas, nos lo dan en un sentido figurado, que es a ese sentido figurado al que tenemos que llegar, pero nos los entregan en distintas formas, sin hablar de política ni de nada de eso. Entendamos que paso a paso tenemos que ir elevando nuestra forma de ver. En lo que contempla nuestra hermana Arcelia, contempla 3 árboles. Recuerden ustedes que el Padre nos ha dicho: yo soy el árbol de la vida. Y ella lo contempla en su miraje como un árbol lleno de verdor, con mucha vida, en un árbol de color como verde limón, pero que contempla que el sol está irradiando en ese árbol. Y yo podría
analizar lo que ella misma ya analizó. Ese árbol es el mismo. Él es el todo. Él es el árbol de la vida. En ese árbol, en todas sus ramas, siempre nos ha dicho que todas sus ramas son todas las religiones, los cultos de toda la humanidad, que las hojas son los que van siguiendo determinada doctrina, pero que el tronco es el mismo, el que nutre con amor, con perdón a todos los que lo aman, los que lo desconocen, porque esa sombra es perfecta. Entonces, aquí ella misma lo analiza en esa forma. Yo solamente trato de agregar lo que ella dijo, vida, que es lo que ahorita se acaba de leer. Yo llamo a la humanidad a la vida, al análisis, a escuchar la palabra, porque escuchar la palabra es la vida. Cuando contempla ese otro árbol seco, y que lo analiza acertadamente cuando dice, es una humanidad, es como se encuentra la humanidad. Pues yo le agregaría lo que acabo de leer en este análisis. Es el hombre en libertad, como nos sentimos ahorita, el hombre que no escucha la conciencia, el hombre que no se apega a las leyes. Aquí está explicado lo que nuestra hermana de Guadalajara nos está mencionando. Aquí está resumido, pero en sentido figurado. Aquí está la miseria humana en la que nos encontramos. Aquí están reflejados los egoísmos, las ambiciones, los poderes. Eso somos en ese árbol seco. Y podemos decir, esa es la libertad que tenemos ahorita como seres humanos, la libertad de pensar y decidir por nosotros mismos. Somos un árbol seco, muerto, como nos lo dijo en la enseñanza. Es una humanidad muerta a la que yo tengo el poder para resucitar y para llamarle a la vida. Entonces aquí nos damos cuenta que este árbol seco gris es la humanidad que somos en este momento. Pero ese árbol pequeño, ese árbol verde que empieza a sacar dentro de sus propias ramas unos pequeños frutos rojos, debemos de entender los pequeños pasos, pero que son grandes, grandes ante la mirada del Padre, porque nos permite que cada quien entregue sus testimonios. Estos testimonios, estas vivencias, son frutos del árbol de la vida. Son frutos que a través de una evolución de miles y miles de años, estamos empezando a dar esos frutos. Pero ahí es el cuidado del vidente. Ahí es la responsabilidad de lo que se entrega. ¿Por qué? Porque esos frutos, como aquí lo mencionó nuestra hermana también, esos frutos, si nosotros los enturbiamos, que son frutos envenenados, que son frutos no de buen sabor, que son frutos que no están en sazón, por eso mismo ella los contempla pequeños, como pequeños brotes de las ramas que vienen de ese tronco que es el propio Padre. Entonces aquí démonos cuenta que cuando ella contempla que estamos escuchando entre nubes, esas nubes es la elevación espiritual, la elevación que se requiere para poder penetrar con nuestros ojos espirituales, ya no con los ojos humanos. Con los ojos humanos leer los textos, pero con los espirituales contemplar el más allá,
Y aquí lo contemplan que hermanos, muchos hermanos de luz, con túnicas blancas, obedientes, atentos a escuchar, ahí está lo fundamental, a escuchar la palabra, es una imagen de lo que nosotros debemos de tener, como se leyó en este párrafo, una preparación espiritual para recibir la enseñanza, una preparación para estar 10 minutos antes de que empiece la enseñanza con el anhelo de aprender de la propia palabra, porque la palabra es la vida, hermanos. Al analizar esto, nos damos cuenta de que hay mucha miseria en lo humano. Aquí están los poderes en este árbol seco. Aquí todo lo que mencionó nuestra hermana se resume en este árbol seco, que son miserias humanas, que son los libre albedrío que nos han llevado al abismo. Entonces, hermanos, démonos cuenta que tenemos en nuestras manos el tesoro más grande, que es la verdad, que es la vida, que es el amor, que es la conciencia, que viene a alentar la fuerza de voluntad en todos para aprender cada día de estas múltiples enseñanzas que el Padre derrama en cada corazón y en cada espíritu. Es lo que podría yo compartir, tratando de ampliar las vivencias que ahorita nos han entregado nuestras hermanas. Infinitas gracias les doy, hermanos. Muchas gracias, Margarita, por el complemento. Pues bien, hermanos, vamos a culminar ya nuestro enlace. Antes de despedir el programa, yo quisiera mencionar 2 párrafos como culminación ya y cierre de este ejercicio de esta semana. Está en el tomo 6, la enseñanza es la 165 en su párrafo 59. Ahí el Padre nos hace saber de qué manera el ser humano, espiritual, y material y físicamente, estaba no tan evolucionado como ahora en esta tercera era, porque hace mención de un pasaje en el segundo tiempo donde vino a cumplir su misión Jesús, nuestro amado Maestro. Sabemos que en Él encarnó el Cristo y nosotros tenemos parte de ese Cristo porque somos chispa del Padre. Ahí nos dice que Cristo en Jesús y Jesús nació y murió en pobreza, pureza y perfección. Y Él hubiese deseado que permaneciéramos espiritualizados, mas el hombre deseó que permaneciera eternamente Él en la tierra. Por ello, desde entonces, a raíz de esa cerrazón a las potencias del Espíritu que son la vida, la verdad, la vida comprende los momentos temporales en este mundo porque es una escuela temporal y en aquel tiempo no lo acataban, y todos los que se aferran a las imágenes y divinizar esas imágenes están hablando de una evolución escasa. ¿Por qué? Porque limitamos al Padre. Cristo murió en pobreza, pureza y perfección, pero para dar muestra en esa forma humana de todos los atributos y facultades que tenemos como hombres, pero no sucedió así. Por eso dice: lo habéis querido desde entonces perpetuar en imágenes fabricadas por la mano del hombre. Debéis de comprender que desapareció su forma humana para dejar tan solo al espíritu del hombre, la esencia de él, la purísima esencia de su palabra y de sus obras, que fueron la expresión perfecta del divino amor. En toda
todas sus potencias, esencia, lo divino y lo espiritual, en potencia lo espiritual y lo material, y en presencia sus actos y sus obras de amor. Por eso dice, me he hecho presente en esencia, presencia y potencia. Dice, ahora, en esta tercera era donde el espíritu de la humanidad está más evolucionada en sus potencias, porque dentro del intelecto la ciencia lo manifiesta, que hemos transformado el mundo en aviones, en barcos, en construcciones, todo eso en la misma ciencia médica, pero no en todo su esplendor, porque todavía el egoísmo nos gana. Pues ahora que viene a manifestarse al espíritu del hombre en este tiempo, dice, me he comunicado por medio de esos entendimientos preparados que fueron sus portavoces hasta 1950. Dice, ahora, ¿qué es lo que puedes materializar en esta tercera manifestación? ¿Qué es lo que quieres materializar si me estoy manifestando en espíritu por medio de lo más perfecto que es el hombre, a través de su espíritu, en la inspiración de su espíritu, en el aprovechamiento de su cerebro para decodificar mi vibración en palabra? ¿Qué es lo que vas a divinizar ahora? ¿Objetos? ¿Lugares? ¿Personas? ¿Qué nos está diciendo ahí? Sal de esa idolatría. Dice, no, solo debéis de conservar de este tiempo de mi comunicación espiritual la luz del conocimiento y de la verdad y de la sabiduría infinita que estoy derramando en vosotros. Luz de eterna sabiduría. Eso es lo que somos, luz. Entonces, divinizar a objetos, divinizar a personas y divinizar lugares es un gran retraso espiritual. ¿Por qué? Porque así lo hicieron en el segundo tiempo y todavía se conserva esto. Otro de los aspectos que también nos ha detenido mucho nuestro desarrollo, nuestras potencias, es la duda. Y para culminar, voy a decir qué dice al respecto de la duda el Padre. Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe, que dudáis de la comunicación de mi espíritu a través del entendimiento, y ahora en esta etapa en la que estamos después de 1950, de espíritu a espíritu, que dudáis de vuestros dones, que dudáis de vuestras potencias que aún no desarrolláis. ¿Qué podéis hacer con tantas dudas?, dice el Padre. ¿Qué prodigios podáis palpar? Ninguno. Pues ahí es donde viene la fe como potencia, y no la descubre el Padre, a manifestarse, porque ya esta fe ya no es ciega, como la que ostentaron aquellos que fabricaron las religiones, las imágenes, y limitaron a Dios. No, ahora la fe es con conocimiento. Vamos a pugnar, vamos a explotar ese gran don y potencia y virtud que es el amor, para que por medio de la voluntad razonemos esta enseñanza inteligentemente y la apliquemos en pos y en pro de todo lo creado, que ahí está manifestado nuestro Padre. Reinos, elementos y humanidades. Y proyectémonos y preparémonos para ir hacia el universo entero. Es lo que ofrece el Padre. Muchas gracias, hermanos y amigos. Vamos a cerrar este ejercicio espiritual agradeciendo a los presentes, que por ustedes que escuchan en oración alcancen los ausentes, que esta luz se derrame entre encarnados y desencarnados, y que por medio de ese gran amor que tiene el Padre nos siga bendiciendo, armonizando nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra escuela, porque las pruebas están
al orden del día y los acontecimientos se están exacerbando y acelerando. Conservémonos en oración, velando y amando a nuestro Padre en todo y en todos. Muchas gracias por su atención y bendiciones para todos. Oremos, hermanos.